Pero de alguna manera yo te quiero preguntar, Lorenzo, si esto de algún modo no es parte de esa terrible herencia dejada por la maestra en términos del deterioro, de la degradación moral y de la falta de opciones políticas que generó precisamente esa manera de manejar el sindicato tan violenta, tan cruel, tan caciquil. Y yo les preguntaría, ¿es una herencia de la maestra o es una herencia de un sistema? La maestra no es más que un elemento de un sistema político que se mantuvo en México durante básicamente todo el siglo XX, un sistema autoritario, y que yo me pregunto si ya lo hemos superado, si la famosa transición a la democracia es realmente una fase distinta en la historia política de México o solamente un capítulo nuevo de algo similar. La maestra, cierto que tenía al sindicato en un puño, pero no era ella, porque si no, ¿cómo se explica el hecho de que en un abrir y cerrar de ojos la maestra estuviera tras las rejas y Juan Díaz ocupa el lugar de la maestra sin que haya ninguna manifestación? En este caso que afectan a los mismos ciudadanos. Vaya, instituciones, edificios, sí, falta de la coordinación de la comunicación con los partidos políticos, pero ¿será esa la forma y que el gobierno permanezca pasivo? Un movimiento como el de los maestros, es la teoría de los movimientos sociales, deben de tener un agravio que sea legítimo o esto le sale el tiro por la culata. Pero vamos a retomar el tema inicial para este programa, la herencia de la maestra. Hablaremos precisamente sobre su origen, 24 años en el poder. ¿Cómo está viviendo? ¿Qué ha pasado? Aquí parte de la historia. La biografía política del Bester Gordillo bien puede ilustrar el devenir del sistema político mexicano de los últimos años. Encumbrada como líder de uno de los más poderosos sindicatos del país y del continente, fue defenestrada después de haber traspasado, por última vez, los límites establecidos por tácitos acuerdos políticos. En 1989, Carlos Hongituz, el viejo líder de los profesores, carece ya de los recursos para enfrentar una crisis política en su gremio. Entonces, se sustituye su liderazgo por uno distinto, el del Bester Gordillo. Entonces, esa estampa no se parece nada a esta. O sea, en esta es una mujer, hombre, podrá tener algún tipo de enfermedad, en fin, ha hecho defensa de su propio proceso a partir del tema de la enfermedad, pero en realidad es una mujer que estaba en el apogeo del poder, con una gran cantidad de herramientas a su alrededor, y de pronto es sustituida, pues si me obligas, por lo que hay dentro de una matrushka, que es otra matrushka, porque Juan Díaz pues es un Bester en hombre que viene de los mismos rincones. Un par de imágenes provenientes del álbum de recuerdos del poder de la maestra. El Bester Gordillo asumía por fin el liderazgo del sindicato en la Asamblea Nacional celebrada en Tepic. Era el año de 1989. Los ánimos se desbordaron, los golpes menudearon entre las huestes de la maestra y los integrantes de la Coordinadora Nacional. Ella gritaba en ese choque ahí en Nayarit antes de llegar a la asamblea: muchachos, no se peguen, no se peguen. Y en ese momento están a punto de golpearla a ella cuando hay una ambulancia. Y esta mujer se sube al cofre de la ambulancia y entonces de repente se descubre ahí, por encima de todos estos profesores, se quita el zapato, ¿no? Es un zapato rojo, cuentan, ella vestía de rojo, y empieza a levantar el zapato y le dice al chofer de la ambulancia: adelante, adelante, adelante. Una imagen recurrente en la historia del Bester Gordillo es la de su soberbia política. Su soberbia, su arrogancia sin límites, y un sistema que no se los había puesto, la llevó en efecto a declarar cosas impertinentes en contra del señor aquel que se fue a Europa, ¿te acuerdas? De Enrique Peña Nieto, a desafiar a Mine Chauffet, a desafiar la reforma educativa, como si enfrente tuviera muñecos guiñoles a los que les podía escupir. Y le dijeron: mire, usted no tendrá límites en su conciencia, pero ahora hay gobierno capaz de ponerle límites a su conducta. Una pregunta: ¿dónde están ahora los socios del Bester? ¿Sus aliados y beneficiarios políticos? ¿Cuál es la razón de su silencio? Yo creo que el gobierno de la República
mandó 2 mensajes al mismo tiempo el día que la prendieron. El primero fue: esta mujer se pasó y está en la cárcel porque se pasó, no por corrupta. Segundo, el que se pase le vamos a recordar que es corrupto. Y en ese momento, pues los socios, perdónenme que utilice la expresión infantil, se engarrotaron. No vaya a ser que el siguiente expediente sea suyo. Más allá de las evidencias de la corrupción, de la acusación de delincuencia organizada y lavado de dinero, el peor de los legados de la maestra se reproduce en el ámbito de los salones de clase de las escuelas en México, donde la educación pública ha sufrido un innegable proceso de degradación. Creo que si queríamos ir en serio con la reforma educativa, bien hubiera valido que el ambiente moral de los profesores también fuese reformado por una convicción democrática. Pero es que en este país luego creemos que las buenas reformas solo se pueden hacer por la vía autoritaria, y yo a veces me pongo a llorar cuando oigo este argumento, a lo mejor porque estoy equivocado. Para morir nací, quiero morir con un epitafio. Aquí yace una guerrera, como guerrera murió. Y para seguir hablando de ese tema del observador, la herencia de la maestra, nos da mucho gusto también que nos acompañe esta noche vía microondas el doctor Manuel Gil Antón, doctor en metodología y teoría de la ciencia por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados, además maestro en ciencias sociales con especialidad en sociología y además autor de una infinidad de libros importantes. Víctor. Sí, es cierto. Manuel, mucho gusto. Qué bueno que nos acompañas, de verdad, ¿eh? Te decíamos que hemos seguido tu trabajo, tus reflexiones, y nos parecen fundamentales. Y hay por ahí un artículo, Manuel, que quiero comentar contigo, que tiene que ver con lo siguiente. Tú decías, Manuel, en un artículo donde el derecho al pupitre es el derecho a la educación, mi querido Manuel, y te lo quiero preguntar, ¿es así? ¿El derecho al pupitre es el derecho a la educación? Yo creo que lo que trataba de decir en ese texto, y perdón por ser maleducado, muchas gracias por que me hayan invitado a esta conversación, es que hay una enorme distancia entre el permitir o ampliar las oportunidades de acceso a un pupitre o a la lista de un grupo y el acceso al conocimiento. Yo creo que el país en materia educativa ha tenido una enorme injusticia. Si ustedes quieren saber cuál es la peor escuela del país, entendiendo por ella la que tiene menos condiciones, le falta luz, le falta piso, le falta todo, calculemos, veamos dónde hay más muchachos inscritos en el programa Oportunidades. ¿Esto qué quiere decir? Que a los que más necesitan una educación de calidad, les estamos dando la peor educación posible. En ese sentido, el gobierno puede presumir que cada vez tiene mayor cobertura, pero eso no significa que esté con ello teniendo más inclusión en el acceso al conocimiento relevante, los frutos de la crítica y sobre todo la posibilidad de construir ciudadanía. También nos acompaña esta noche doctor Gil Antón para que podamos también interactuar el doctor Lorenzo Meyer. Bienvenido nuevamente, Lorenzo, para poder afinar estos detalles y compartirlo aquí en la mesa, que en los últimos 24 años el Bester siempre se consideró pues como una guerrera, pero al parecer todas esas pruebas o relaciones afectivas que tuvo en su momento se perdió y conoció también la deslealtad, es decir, que sus cálculos numéricos pues no le funcionaron. Pero es que no debe de ser una sorpresa ni para ella ni para nosotros. En el tipo de vida política y de estructura autoritaria en la que nació ella, en la que ejerció su poder, no hay realmente lugar para estas lealtades personales. Ella llega ahí porque se decide desde arriba, lo decide Carlos Salinas. No le preguntó a nadie, él la puso y barrió con un plumazo a la antigua estructura que tenía Longitud Barrios. ¿Qué opinas, Manuel? Sí, quisiera coincidir con Lorenzo Meyer, porque lo que ocurre es que algún día pensé, y me permití escribirlo, ¿qué pasaría si el Senado de la República unánimemente aceptara que la profesora El Bester Gordillo y su grupo más cercano fueran embajadores plenipotenciarios en Saturno?
Bueno, yo que al día siguiente no hubiese mejorado la educación en México, pero tampoco hubiera cambiado el pacto corporativo que tiene el sistema, digamos, el sistema priista con ese tipo de organizaciones. Aquí quisiera yo decir algo. Toda esta reforma educativa ha tenido una frase de guía por parte del presidente y por parte del licenciado Traifet como secretario. Va a recuperar el Estado la rectoría del proceso educativo. A mí me parece que a la vista de lo que hemos podido observar, más bien ha recuperado el gobierno, no el Estado, la rectoría del Sindicato de Trabajadores de la Educación. Y con respecto a la reforma educativa, si nosotros vemos las palabras que usa dos fundamentales: evaluación y docentes. Esto quiere decir, este gobierno considera que lo que es necesario es evaluar y confundir evaluación con examinación de opción múltiple, y luego considerar que los problemas fundamentales de la educación en México provienen de los profesores. No desprecio en absoluto la importancia del profesorado, pero en un país que tiene 7,5 millones de personas con hambre y a la mitad de su población en condiciones de pobreza, considerar que el único factor son los profesores es ignorar la complejidad del proceso educativo. Los profesores tienen mucho temor a que su trabajo dependa de un examen estandarizado sobre un país para nada estándar, lleno de dificultades, sí, de diferencias y de condiciones. Para hablar más sobre este tema, una entrevista con Rolando Cordera que realizó mi compañero Víctor Ronquillo. Es una historia larga, y de hecho empieza como una especie de alianza entre los dirigentes sindicales de los 20, sobre todo de los años 30 y particularmente durante el gobierno del presidente Cárdenas, con pues los grupos que encabezaban la posrevolución. Fue una alianza que luego devino una subordinación. El corporativismo sindical funcionó para establecer correas de control y mando político. La creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación ilustra esta realidad. Creado de manera singular por decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial en 1946, integró en sus filas a los maestros, determinantes en la función de la educación pública. Porque el corporativismo sindical mexicano, más que fascista, es una especie de corporativismo político. Así lo bautizó el doctor Arnaldo Córdoba, y creo que tiene razón. No era una cosa integral, así como fue Mussolini, digamos, ¿no? Acá había más juego, había más autonomía de estos grupos dirigentes, pero encontraron en la carrera política que derivaba de esta alianza original, pues una buena manera de estar en la vida, de tener poder. Desde su fundación, en los hechos, el Estado entregó al CENTE la administración de los recursos humanos que integran el inmenso aparato de la educación pública en México. El CENTE se constituyó como un poderoso sindicato con casi 1 millón de agremiados, enormes recursos económicos y la fuerza político-electoral capaz de inclinar la balanza a favor de los intereses de sus líderes. Hasta llegar al extremo del sindicato de maestros, que se convirtió en una especie de gran agencia de colocaciones, de publicidad y de acuerdos de compra y venta de protección con los políticos, cada vez más sin distinguir entre el origen, que era el PRI, y el movimiento, digamos, populista, revolucionario, heredero de la Revolución Mexicana, y lo demás. La saga del Bester Gordillo, su ruptura con el PRI, la fundación de su propio partido, sus alianzas electorales con el PAN, su propia caída, pueden interpretarse como el final del sistema político mexicano y sus viejas reglas del juego. Hoy parece otra la realidad política nacional. Pues lo que vivimos y presenciamos fue una alianza abierta, desparpajada, entre el grupo dirigente de los maestros, del sindicato de maestros, y los grupos dirigentes panistas. Parecía una contradicción en los términos, una negación de la familia, del origen, de la retórica,
pero pues la dirigente en particular se las arregló, no solo para sobrevivir, sino para usufructuar esa nueva relación. Nuevas formas de negociación, nuevos interlocutores. Del corporativismo sindical quedan solo personajes que demuestran su poder al sobrevivir y dirigir el destino de centrales obreras tan numerosas como la CTM o sindicatos tan poderosos como el de Pemex. Ahí están las cosas, radiografía en nuestro país, pero tenemos más por qué analizar esta noche especial sobre la herencia de la maestra. No le cambie, volvemos. $1.200.000 maestros, que equivale a 2.079.096 plazas. Extraordinaria, le significaron al CENTE más de 100 millones de pesos por mes en pagos de cuotas sindicales. Seguimos en la herencia de la maestra y también tenemos diferentes puntos de vista y análisis. Nos acompaña esta noche también desde España, vía Skype, Diego Armario, quien es licenciado en Ciencias de la Comunicación de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido director general de Radio Nacional, tiene 6 libros publicados, entre ellos interesantes por demás los títulos: Los tontos con poder, La muerte de un señor de quinta y La segunda virginidad, entre otros importantes temas. Bienvenido también para que nos acompañe esta noche. Seguimos también con Manuel Gil Antón y con Lorenzo Meyer. Gracias, Diego Armario. ¿Cómo le va? Buenas noches allá en Madrid. Buenas noches, muy agradecido por la invitación a estar con vosotros en este debate. Hablamos del corporativismo sindical o corporativismo político, de lo que pasa aquí en nuestro país. ¿Cómo está en España y cómo ven la radiografía de lo que ocurre precisamente aquí en esta nación? Los sindicatos han estado muy protegidos por el poder, porque después de 40 años de dictadura se procuró que todas las organizaciones participativas estuvieran consolidadas y se han aprovechado de esa situación. Los sindicatos en España reciben 200 millones de euros al año de subvenciones públicas y además de eso cobran comisiones por muchas gestiones que hacen con los trabajadores. En este momento hay un gran escándalo en Andalucía, en el sur de España, por unos ERES falsos, unos expedientes de regulación de empleo, en los que los sindicatos también han participado fraudulentamente. Esto no quiere decir que sean así los sindicatos, pero que existen escándalos también aquí, es cierto. Y es algo contra lo que hay que luchar, porque en democracia lo importante es la transparencia. ¿Por qué no se han acuñado personajes tan terribles como los que hemos sufrido en la realidad mexicana, Diego, como el Bester Gordillo? Bueno, aquí sí hay personajes que se han eternizado en el poder. El líder del sindicato socialista va a estar cerca de 30 años dirigiendo el sindicato. El de comisiones obreras lleva menos tiempo, pero también lleva todas las trazas de permanecer en el poder. Se han convertido, más que en una organización al servicio de los trabajadores, en una organización al servicio de sus propios afiliados. España, el dato más reciente dramático es que ha llegado al 26%, a los 6 millones de parados, sí. Y los sindicatos no hacen nada para resolver el problema. Bien, es cierto que lo tiene que hacer también el gobierno y la sociedad civil, pero hay aquí un enorme desprestigio de los sindicatos, no están bien valorados por la sociedad. Bueno, la diferencia, a ver si aceptan, la diferencia entre España y México es que los dos tuvieron en su origen un sistema autoritario, el franquista y el que salió de la Revolución Mexicana aquí, pero cuando Franco muere y hay un cambio, el tipo de control sobre los obreros que tenía el franquismo, que desaparece completamente. En el caso mexicano nunca ha desaparecido. Esas estructuras que se crearon cuando la CROM empieza en 1919, luego cuando la CTM en los años 30, en realidad han seguido hasta el día de hoy. Manuel, ¿cómo ves esta relación, esta diferencia, este espejo que encontramos con España en relación al corporativismo sindical? Digamos, tratando de ser sumamente respetuoso con lo que yo no tengo como un conocimiento experto, coincido mucho con Lorenzo y creo que hay una prueba fundamental. Cuando entra el PAN
al gobierno al principio de este siglo, del 2000 y hasta el 2012, lejos de que se destrabe, lejos que se modifique la relación entre la estructura gubernamental y los sindicatos, llegamos al nivel de más abyección, diría yo, en que más abdicó el gobierno de sus funciones de coordinar la educación pública. Y a cambio de favores electorales, a cambio de asegurar quizá cierta paz social, pero sobre todo, creo yo, como condición de gobernabilidad. Es decir, la SEP y el CENTE, en este caso, encabezada en ese entonces por el Bester Gordillo, pero si no cambia el corporativismo, encabezada por quien sea, lo que hacen es una mancuerna en la que se subordina la educación y se pone por encima de ella cualquier otro interés político, incluso económico, electoral. ¿Qué es lo que deja precisamente este corporativismo? El poder que está pasando de una manera disfuncional en Guerrero. El 15 de mayo de 2008, el Bester Gordillo Morales encendió un cerillo en su propia organización sindical, la Alianza por la Calidad Educativa. Maestros de Chiapas, Morelos, Jalisco, Distrito Federal y otras entidades se levantaron como ahora en Guerrero contra el acuerdo. Y pactó todas las políticas del Estado, pues, ¿no? Tanto la Alianza por la Calidad de Educación, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la Evaluación Universal de 2011, los nuevos lineamientos de carrera magisterial, es decir, pactó todo a cambio de cargos, ¿no? Diputaciones, senadurías, gobernaturas, cargos en el gobierno federal. En Chilpancingo arde la movilización magisterial. Al rojo vivo también el carbón de los anafres, huevo con frijoles, pozole sin carne, mañana, tarde y noche. Esta lucha trae como consecuencia pues desgaste físico, desgaste económico, muchas amenazas, sí, intimidaciones, y también que nosotros pues estamos en los lugares donde estamos, ¿no? Dormimos en el piso, el baño donde vamos pues a hacer filas, ¿no? Para ir al baño. Los maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero exigen de la reforma educativa evaluación, sí, de acuerdo a sus condiciones laborales, base laboral a los egresados de las escuelas normales, permanencia en sus puestos de trabajo, educación gratuita. Esta escuela funciona desde hace 10 años. El director instaló su oficina bajo la escalera, 6 aulas son de madera y hoy los niños no tienen ni agua. Ahorita por el momento están cerrados esos sanitarios. Estamos esperando que llegue la pipa de agua. Si no llega esa pipa de agua, pues tendremos que cerrar la escuela. Y si así le vamos sumando, no podemos llegar a un nivel de calidad. Y mire, yo le puedo leer y dice que el Estado delegue en los padres de familia su responsabilidad de sostenimiento de las escuelas, afectando los principios de gratuidad, obligatoriedad de la educación pública, ¿sí? Ahí claramente nos está diciendo que los padres de familia son los que van a tener que buscar, pues ahora sí el recurso, pidiendo cooperaciones, desaparición de programas como becas, desayunos, aquí claramente lo dice. Y esto lo publicó el CENTE. Mira, aquí claramente me lo hicieron llegar. Sí. Calidad educativa versus calidad de infraestructura. No hay equilibrio posible. La desigualdad se impone. El investigador Carlos Ornella subrayó en un ensayo que Gordillo Morales colonizó la Secretaría de Educación Pública con un poder, incluso por encima de sus secretarios, a fin de tener control total de los maestros. La Alianza por la Calidad Educativa fue pactada por la maestra con el presidente Felipe Calderón y no con sus agremiados. No es un engaño, sino que es un ejemplo muy sencillo de que desde el 2008, cuando
se impulsa el CENTE, el Acuerdo para la Calidad de la Educación, y que hoy se está reafirmando con ley, es un ejemplo de que el sindicato siempre ha estado al tanto precisamente de mejorar la calidad de la educación en nuestro país. El estallido magisterial es en buena parte herencia de Elba Ester Gordillo, quien alguna vez dijo que sería mucho mejor secretaria que Josefina Vázquez Mota. Pero debo ser sincera, muy, ¿cómo no suena esto feo? Muy admirada de Elba. Estoy muy orgullosa de Elba. Gracias por seguir en este programa especial. Diego Romario, te quisiéramos preguntar cómo entender y cómo aceptar que de pronto está subiendo los niveles de desempleo en España, pero los recursos siguen fluyendo para los sindicatos. ¿Cómo lo aceptan y cómo lo entienden los españoles? Muy mal, por una razón, porque los sindicatos es una organización muy subvencionada. Como decía yo al principio, después de la dictadura, España quiso fortalecer a esas organizaciones democráticas que no habían existido durante la etapa de Franco, y para eso la protegieron, le dieron subvenciones, le dieron todo tipo de ayudas económicas e incluso legislativas. Pero eso durante un tiempo se pudo entender. Nosotros ya llevamos más de 30 y tantos años de democracia en España y tienen que llegar a la mayoría de edad los sindicatos. En este momento los sindicatos, como digo, siguen siendo unos favorecidos por el poder, fundamentalmente por el poder socialista cuando gobernó el Partido Socialista, pero cuando gobierna la derecha en España también les ayuda. Es como si tuvieran miedo a que alterasen la paz social, y por eso le ponen un precio a esa paz social. Los españoles, los ciudadanos que están en paro y que sufren necesidades y recortes, no ven con buenos ojos que mientras que todos están aquí padeciendo necesidad, haya unas organizaciones sindicales que sigan teniendo no solamente unas altas subvenciones, acabo de decir que 200 millones de euros al año, sino que además a veces hacen una mala utilización de esos recursos e incluso llegan en ocasiones a cometer algunos actos de corrupción. Sobre este mismo tema, Manuel Gil Antón, quisiéramos recoger nuevamente tu punto de vista. Sí, yo quisiera insistir un poco en que, desde mi punto de vista, la transición española puso muchísimo más énfasis en construcción de ciudadanos, porque también tuvo un contexto que fue la Unión Europea, que es muy distinto al contexto que tenemos nosotros. Considero además que el esfuerzo mexicano, por ejemplo, con el Instituto Federal Electoral o con el Instituto Federal de Acceso a la Información, nos han defraudado. ¿Por qué? Porque ahora lo que hemos visto, por ejemplo, acá en México, es que está partidizándose. Probablemente lo que se otorgó fue un subsidio impresionante a los partidos, y lo que hay es lo que vemos en Guerrero, que vemos en Chilpancingo, una enorme distancia entre su capacidad de mediación para resolver conflictos y el costo enorme que significa. Diego Armario, ¿cuál es tu punto de vista para cerrar contigo este bloque y agradecer nuevamente tu presencia? Pues mira, mi punto de vista, para no dejar un mensaje negativo al 100%, porque sería injusto, es que los sindicatos son necesarios. Los sindicatos cumplen una función de defensa de los trabajadores, de equilibrio, de evitar que la parte empresarial se exceda en sus imposiciones. Tienen que proteger a los trabajadores, y en Europa, la Confederación Europea de Sindicatos, aúna a 60 millones de sindicalistas y está en 36 países, tiene una función importante que hacer. Muchas gracias, Diego Armario. Te mandamos un abrazo y apreciamos mucho tu tiempo a estas horas allá en España. Ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias. Hasta pronto. Nos llama la atención cómo esas cantidades de recursos, ¿no? 200 millones de euros que se destinan. Que son 3,000 millones de pesos. Bueno, 2.600 millones en el caso del Bester, para que más o menos también podamos contextualizar por cuál fue aparentemente, ¿no? En estos casos de la revisión, la delincuencia organizada, uno de los temas, y el lavado de dinero, base tráfico de influencias. Ese mal manejo, pues, que nuevamente son necesarios, hablan por un lado los sindicatos, pero también ese manejo de los recursos de quien simplemente nunca lo vieron. El terrible corporativismo sindical, ¿no? Así es.
Vamos a ir a un corte, si les parece bien. Seguimos platicando sobre este tema en El Observador, la herencia de la maestra. Volvemos. El pasado 22 y 23 de abril se celebró en la ciudad de Oaxaca el cuarto Congreso Estatal de Educación Alternativa. Al final de la conferencia inaugural, en el Auditorio Nedino Jiménez Jiménez, el Comité Ejecutivo de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación fijó su postura política. Hacemos la declaración que en la ruta jurídica, el movimiento magisterial oaxaqueño y la coordinadora en su conjunto seguimos avanzando. De igual manera, está trazada la ruta política en el marco de iniciar una jornada nacional de manera indefinida en la que Oaxaca estará presente a partir de este momento, compañeras y compañeros. La sección 22 está en contra de la reforma educativa propuesta por el Ejecutivo Federal. ¿Por qué no es una reforma educativa? En todos los planteamientos teóricos no puede haber una reforma educativa. Tiene que haber una reforma educativa siempre y cuando haya planteamientos curriculares distintos, se modifiquen los planteamientos curriculares. En esta reforma no. Esta reforma sí solamente plantea procesos que tienen que ver con el ingreso, con la permanencia y con la promoción del trabajador. La Secretaría de Educación Pública, sus planes y programas son de manera vertical. Así que ellos quieren que hagamos todo lo que nosotros proponemos, es que la reforma educativa se empiece a dar desde los salones de clases, de que estén participando desde los maestros, porque hay maestros que de toda su vida se la han pasado trabajando en las comunidades más alejadas. O sea, nosotros no estamos peleando que el Estado nos esté dando maestrías o doctorados, si nosotros estamos peleando que el Estado nos dé procesos formativos que requieran nuestras comunidades. Al final del cuarto Congreso Estatal de Educación Alternativa, entre otras conclusiones, está exigir la derogación de los cambios a los artículos 3º y 73º de la Constitución mexicana, aprobados por todas las facciones políticas del Pleno del Congreso el pasado mes de diciembre. Lo que quieren es meter la inversión privada para que el día de mañana, con el programa de que apadrinas una escuela, pues cualquier empresario va a querer apadrinar una escuela, pero ¿para qué? Para sacar los negocios. En Oaxaca, asumen que el gobierno federal tiene la vista puesta en la sección 22. Ellos están sobre nosotros porque pues lo han dicho de manera muy abierta que la sección 22 es la que encabeza la Coordinadora Nacional, e inclusive en las noticias del día de ayer ya marca la Secretaría de Educación Pública que le suspende a Oaxaca los recursos para la PRODET, que es el programa de desarrollo detallado para que son las plazas y las horas que vienen para Oaxaca, precisamente porque no aceptamos la evaluación universal, no aceptamos la evaluación del ACE, y ellos dicen que no van a soltar el recurso, pero Oaxaca, el movimiento de Oaxaca tiene sus propias estrategias de lucha para lograr hacer que el gobierno nos tenga que entregar el recurso que nos corresponde por ley. Después del cuarto Congreso Estatal de Educación Alternativa, donde participaron 1,600 delegados, la sección 22 viajó a la Ciudad de México para participar en el Congreso Nacional, que ha terminado el sábado 27, y a partir de las conclusiones obtenidas, fijarán un plan de actividades cuyo primer objetivo está fijado para el día 1 de mayo. De manera muy inteligente estamos creando estrategias de cómo poder a lo mejor llegar al paro indefinido, pero de manera más organizada, podernos incluirnos ya, digamos, con los compañeros de la sección 18 de Michoacán, que precisamente el día de ayer ellos se declaran en paro indefinido, y apoyar también a los compañeros de Guerrero. Elba Ester Gordillo Morales cobró en el segundo trimestre del 2012 como comisionada 94,194.48 pesos. Esto es 20,885.5 pesos más respecto al primer trimestre de 2011. Para el primer trimestre del 2011, el costo para el erario de los comisionados sindicales fue de 114,400,179 pesos. Nosotros somos muy respetuosos de las leyes, ¿no? Yo creo que el concentrar 200,000 trabajadores a lo mejor en el lugar donde ella se encuentra, pues
no le ayudamos, ¿no? Pero tampoco nos hemos olvidado de que tenemos a una maestra, una compañera, como cualquiera puede ser, no se trata tampoco de un dirigente o exdirigente, se trata de una compañera, y nosotros siempre nos hemos solidarizado con cualquier compañero que tenga una situación de este tipo. Cuando hay una acusación de dinero ilícito, eso sí no es cierto. O sea, el dinero ilícito, todo el mundo sabe, la palabra lo dice muy claro. Estos son dineros que han salido de manera voluntaria de todos aquellos compañeros que pertenecemos al CENTE, y es un dinero legítimo completamente. Desde el momento en que se le recepciona, se le retiene el 1% al trabajador en su concepto 58 de cuota sindical, desde ahí empieza la legalidad. Miren, si no fuera dinero ilícito, ya las cuotas sindicales ya no se estuvieran depositando al CENTE Nacional. Yo he sido consejero nacional donde se han rendido cuentas. ¿En qué se han gastado? Obviamente en boletos de avión. Lógico, porque pues tenemos que trasladarnos a veces a un congreso a Cancún, a Monterrey, a Chihuahua. Se necesita irse en avión. Se necesita consumir en los hoteles, en los espacios donde se tienen que hacer los eventos. Aquí, por ejemplo, este edificio, pues cuántos gastos a diario no hay. O sea, yo creo que para efecto de nosotros como representantes que hemos sido, y yo que tengo casi ya 20 años también aquí, nos hemos dado cuenta de la rendición de cuentas que han hecho a nosotros como trabajadores, ¿no? Entonces, pues hasta el aire que aquí tenemos tiene costos. Y no es tanto por querer ser muy ostentoso. Yo creo que la maestra siempre tuvo la visión de que al maestro hay que tratarlo bien, hay que tratarlo en el espacio que le corresponde. Yo creo que el hecho de tener un edificio como este, que no me tocó a mí construirlo, pero sí me toca a mí, pues darle el mantenimiento correspondiente, cuesta. Con más razón tenemos que recibir de manera cómoda a nuestros compañeros que están dando su cuota cada quincena. Entonces sería también injusto decir, lo vamos a recibir en un espacio, pues ahí en la calle o en el mercado o en la terminal. Yo creo que debemos tener nuestra propia casa digna donde podamos recibir a los compañeros de manera muy decorosa, porque somos maestros, ¿no? Así es. Nos da mucho gusto que también esta noche nos acompañe con un punto de vista muy particular, muy especial, a través de sus trazos, pero sobre todo con su análisis. Rafael Barajas, el Fisgón. Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Pues muy agradecido de que me inviten a estar aquí con ustedes. Te apreciamos mucho porque estamos hablando sobre el caso de la herencia de la maestra, que ha vivido de todo, ¿no? De la opulencia, de la traición, la deslealtad, de aquellos que tanto lo siguieron, la alabaron, hoy simplemente están en el olvido. Te preguntaría, Rafa, ¿el que a hierro mata, a hierro muere, sería poder ejemplificar a El Bester? No, yo creo que estamos ante una situación un poquito más complicada. Es decir, sin lugar a dudas, yo no soy un fanático del Bester Gordillo. De toda la vida los caricaturistas que están, digamos, con los que yo simpatizo, la hemos criticado a su cirujano plástico y hemos cirujado a todos aquellos que la apoyaron y que la mantuvieron en el poder. Yo estoy convencido de que ella se convirtió en un poder fáctico así muy fuerte y que estamos ante uno de los personajes menos defendibles de la política nacional. Estoy convencido, entre otras cosas, de que ella pasó con mucha fortuna toda la historia de Jongitud Barrios. Yo quiero recordar que en un momento dado, en el 2002, en agosto del 2002, Jongitud Barrios denuncia que el Bester Gordillo había mandado matar a Misael Núñez Acosta en 1981, y recuerdo además que no le pasó nada. ¿Cuál es la imagen que es más representativa de este corporativismo sindical, de este poderío terrible, de este personaje tan oscuro del sistema político mexicano? Pues mira, lo que a mí más me parece representativo del poder de esta señora es su habilidad para pasar del PAN al PRI y del PRI al PAN primero y después del PAN al PRI. Ahora pues no le fue bien, por supuesto, pero yo lo que creo, entre otras cosas, es que esto se debe
en buena medida, en primer lugar, a un ajuste de cuentas en la cúpula, y en segundo lugar, a que ella ya había constituido un poder fáctico sumamente muy sólido, y que el Estado y que está fuera de las negociaciones del Estado. Yo estoy convencido de que la eficacia del CENTE como aparato electoral se debe a varias razones. Primero, el CENTE es el sindicato más grande de América Latina. El segundo es el CENTE, digamos que es un semillero natural, el sindicato de maestros es un semillero natural para, digamos, para los operadores electorales, porque en muchas regiones apartadas del país resulta que la única persona que sabe contar votos, que puede contar los votos y llenar un acta electoral, pues es el maestro. ¿El Bester Gordillo cae por corrupta o porque no funciona más para el sistema? ¿Cómo lo ves? Desde luego que no es por corrupción. Estoy de acuerdo con Rafael. Se convirtió en un poder fáctico porque el espacio, cierto vacío que quedó en el momento en que Zedillo ya abandona su partido y acepta que las urnas pueden hablar y ser escuchadas, en ese momento hay ciertos vacíos de poder, y Romero Deschamps no los aprovecha, sabe quedarse en su lugar, pero se engolosina la maestra y entonces se lanza a llenar el vacío, que no fue mucho vacío, pero en fin, algo quedó, y se convierte en lo que Romero Deschamps con los petroleros no, en un poder fáctico muy visible. Y ya engolosinada empieza a poner ella sus condiciones. Ella no reacciona, sino que acciona. Y cuando el PRI formalmente vuelve, sin que el sistema haya cambiado mucho, entonces se le tiene que volver a poner en su lugar. Sí tiene un error la maestra a la hora de asumir más poder del que el sistema que la creó. Ella sabía dónde estaban sus límites, pero como se fue el PRI, llega el PAN, quién sabe cuándo vuelva el PRI, a lo mejor ya no vuelve, entonces ella monta su propio poder, regresa más o menos la marea a su nivel, y entonces ella resulta disfuncional, o la marea la ahoga. Es un error, pero porque no calculó que el espacio, el vacío que había dejado entre el PRI y el PAN no era tan grande y se iba a volver a llenar por los mismos que lo llenaban antes. Sí, y efecto de la enorme soberbia política, ¿no? De alguna manera trató a los personajes de la política con un enorme desprecio. Habría que ver sus declaraciones en términos de la reforma educativa, ¿no? Manuel Gil Antón, sobre este mismo tema, uno de los errores sería, en tu punto de vista, quisiera conocerlo también, es decir, que no midió el poder de mando del presidente. La profesora El Bester Gordillo no entendió, y es algo que creo que nos avergüenza, que habían vuelto aquellos señores a los que representaba muy bien Fidel Velázquez, que tenía dos frases: el que se mueve no sale en la foto, se movió y no salió en la foto, o al menos la foto tiene unos barrotes enfrente de ella. Y por otro lado, don Fidel Velázquez decía, cuando le decían, oiga, don Fidel, ¿pero qué usted no tiene principios? Él decía, no, joven, en política no importan los principios, importan los finales. Y me parece que es un signo ominoso para nosotros, para los que tuvimos edad para tener esperanza en la transición, el ver que están volviendo a decir, este no es un acto de justicia, aunque así lo presenten, sino ya no nos es funcional la relación con esta persona, la cambiamos. Lo que no ha cambiado es el sistema, lo que no ha cambiado es el modo autoritario, y diría don José Medina Echevarría, lo que no ha cambiado es que la estructura fundamental de este país es la estructura caciquil, la estructura de la hacienda. Cambia el dueño de la hacienda, pero seguimos siendo peones. Creo yo que eso es lo que... Así la veo. Gracias, Manuel Gil Antón. Rafael Barajas, pudiéramos conocer también tu cartón de esta noche especial que has preparado para darnos también tu punto de vista, porque hablaban de frases, también el Bester decía que el término poder no estaba, vaya, en su conciencia, o por lo menos en su vocabulario, tanto que decía que su epitafio decía, o pensaba que iba a decir, aquí yace una guerrera. ¿Cómo nos puedes transcribir precisamente estos mensajes que por ahí mandaba a través de tus cartones, Rafa?
Bueno, mira, dos cosas. Una cosa que creo que es clave es que hay que hacer un balance de lo que fue la gestión de ella. Ella fue efectivamente una figura autoritaria, es una heredera de Juan Jesús Barrios y vamos, hay que decirlo, ella llega en un momento en el que hay una crisis seria dentro del gremio sindical y también se llega en buena medida a sangre y fuego como llegó Juan Jesús Barrios. Entonces, una de las primeras cosas que hay que ver, uno de los primeros balances que hay que hacer es el de la violencia que se ejerció durante su gestión. Y un segundo balance que creo que es importante es qué pasó con la educación en todo este periodo. Sin lugar a dudas, ella no es la única responsable de lo que pasó con la educación en el país mientras ella estuvo en la palestra. Hay muchos factores, pero ella tampoco ayudó a mejorar el sistema educativo del país. Aquí una parte muy importante de los recursos del sindicato se dedicaron no a la educación, no a fortalecer, digamos, la enseñanza y al gremio de los maestros, sino que se dedicó en buena medida a construir un aparato electoral paralelo al IFE, que es lo que denuncia Noé Rivera hace ya rato, ¿no? Este es el balance que nosotros tenemos que hacer. Oye, el impacto ese, de tu caricatura, ahí están los alumnos rehenes de la maestra, los profesores rehenes de la maestra. Terrible, ¿eh? Ese cartón dice mucho, Fisgón, de verdad. No solo son rehenes de la maestra, son también rehenes de un sistema que no le dedica dinero suficiente a la educación. Una de las cosas que nos explican que México ocupa el lugar 30 en la OCDE es, entre otras cosas, que es también el país que menos le dedica al gasto por alumno. La Constitución en realidad se está reformando por temas que no están en juego aquí y que no están, se está reformando básicamente por dos razones: para hacer el servicio profesional de carrera y para darle autonomía de gestión a las escuelas. Y en los dos casos, te voy a decir, estas dos reformas obviamente que plantean graves bemoles. El tema de la autonomía de gestión, por supuesto que es delicado. El tema de la autonomía de gestión implica, si se pone a nivel constitucional, porque le permite al Estado empezarse a deshacerse de la obligación de dar educación libre, educación gratuita de calidad. La autonomía de gestión lo que busca es que las escuelas busquen recursos por su lado. En el momento en que esto se eleva a rango constitucional, esto sí afecta lo que es el principio básico de la educación gratuita. Y por supuesto que el plantear la profesionalización, el crear un servicio profesional docente que implica concursos para el ingreso y que implica concursos para la promoción de los maestros, por supuesto que afecta al contrato colectivo del gremio. Entonces, todo eso, por supuesto, se tiene que revisar. Yo creo que son cosas que se tienen que plantear. Muchas gracias, Rafa, por tus puntos de vista. Manuel Gil Antón, conclusiones sobre este tema de la herencia de la maestra. Bueno, yo creo que hay que entender que lo que tenemos es una herencia común, la herencia de la maestra en su vinculación con un gobierno que abdicó de su responsabilidad pública. De tal manera que lo que estamos ahora teniendo es el resultado de un acuerdo fuera de la legalidad para poner todo arriba menos la educación. Me da la impresión de que si no entendemos que 32 millones de mexicanos mayores de 15 años no terminaron la escuela básica, que 6 millones son analfabetas y que cada año la mitad de los muchachos que terminan la escuela no saben leer y escribir bien, no entendemos que el sistema educativo mexicano te saca del aprendizaje si te abandona la escuela o si permaneces en ella. Pasar de la reforma constitucional a una eficaz reforma educativa creo que requiere una de las cosas que menos se ha atendido: la voz de los profesores. Todos hemos hablado, son 1 millón de profesores, hay gente maravillosa y talentosa. ¿Por qué no la hemos escuchado? Porque este sistema arregla las cosas desde arriba. Ese es uno de los grandes problemas. Me parece que ese es el tema central, ¿eh? Cualquier reforma educativa tendrá que pasar
por el trabajo, por escuchar a los profesores, por la auténtica política. No podemos dudar, no lo sé, de la calidad o no de la reforma educativa, que por otro lado es una reforma administrativa y burocrática, pero lo que no hay duda es que una reforma para que funcione no tiene que partir de ese autoritarismo que mencionas. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Manuel Gil Antón. Muchas gracias. Y Lorenzo, quisiera preguntarte la conclusión sobre este programa. Bueno, hay una cantidad enorme de temas y el tiempo no es posible verlos todos. Hay algo que señalaba Rafael, que Manuel pudo habernos también ilustrado, la idea de la autonomía de gestión de las escuelas. Esto quiere decir que una escuela en una zona más o menos rica, de clase media alta, va a tener la capacidad de absorber recursos de su entorno con una facilidad mucho mayor que una escuela en la montaña de Guerrero. Ahora, la idea básica de la educación viene desde los griegos, que daron muy claros sus principios. La educación debía de ser el instrumento más importante para darles a todos las mismas condiciones en el inicio de su vida. Esa era la igualdad, la verdadera igualdad, según es uno de los puntos de vista griego. No consistía en hacer a todos con la misma fortuna durante toda su vida, que no estaba mala tampoco esa idea, pero en fin, la idea más, digamos, clara es que al niño se le da, al del rico, al de la clase media y al pobre, el mismo instrumento para que pueda en el largo caminar de su vida tener por lo menos la posibilidad de una competencia equitativa. Ahora que nos dicen que el mercado es la gran respuesta, la competencia, bueno, pero entonces, ¿cómo le hacemos si las escuelas van a esto que nos digan, que nos quede claro, que nos digan que no, que hay instrumentos para evitarlo, si las escuelas van a ser más de lo que son ahora, un instrumento para marcar las diferencias entre clases y regiones? Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer. Le apreciamos mucho. Gracias, Rafa Barajas, también. Importantes tus puntos de vista y comentarios. Te mandamos un abrazo. Igualmente, bye. Gracias, doctor Manuel Gil Antón, también. Le apreciamos mucho sus comentarios. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos a todos. Gracias. Víctor. Bueno, pues ahí estamos, nos vamos, ¿no? Y yo creo que solamente agregar que al final de cuentas de lo que se trata es de eso, de hacer auténtica política. Y el primer derecho, un derecho que es llave para otros derechos, es el derecho a la educación. Sin duda alguna, educación de calidad, pero siempre privilegiando el diálogo y que